Me gustaría empezar destacando que hemos superado ya las 9.000 altas en la Comunitat Valenciana, que representa el 65% de las personas que han sufrido la enfermedad en nuestra comunidad y que ya han sido dadas de alta. Las altas a personas con un coronavirus se han incrementado en un 41,5% en las últimas 2 semanas y un 21% en esta última semana. Nuevas altas desde la última actualización de ayer, 144. En estos momentos, altas 9.089. De estas 144 altas, 7 se produjeron en Castellón, 69 en la provincia de Alicante y 68 en la provincia de Valencia. Nuevos casos confirmados, 11 mediante PCR, 2 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 6 en la provincia de Valencia. Hoy el número de casos activos es de 3.497, lo que representa un 25% del total. Siguen bajando los ingresos, hay ingresadas 20 personas menos que ayer y en la UCI también la tendencia a la baja. Hoy hay 5 pacientes menos en la UCI. A día de hoy tenemos 458 personas ingresadas en los distintos centros hospitalarios, en UCI 82. Por provincias, en Castellón 37 personas ingresadas, 9 de ellas en la UCI, 136 en la provincia de Alicante, 38 en la UCI y 285 en la provincia de Valencia, 35 en la UCI. El número total de fallecimientos son 6. 4 de ellos son personas residentes que vivían en las residencias de la Comunitat Valenciana. Por provincias, 3 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 2 en la provincia de Valencia. Hemos conocido también esta mañana el triste fallecimiento de una técnico de cuidados, enfermería del hospital de Alcoy, que llevaba ya prácticamente cerca de un mes hospitalizada. Queremos trasladar a los compañeros, a su familia, pues todo nuestro pesar y toda nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles. El número de altas de profesionales sanitarios, 1.903, y total de profesionales sanitarios positivos en estos momentos, 788. El número de PCR y test rápidos, 211.959. PCR es 3.118 más que ayer. Y en residencias, en estos momentos, hay casos positivos en 93 residencias, 13 en Castellón, 35 en la provincia de Alicante y 45 en la provincia de Valencia. Y residencias bajo vigilancia activa de personal sanitario, 30 en la provincia de Castellón 9, en la provincia de Alicante 8 y en la provincia de Valencia 13. Antes de dar paso a las preguntas que me van a formular los medios de comunicación, trasladarles que ayer mantuve una reunión con el ministro de Sanidad para abordar, como saben ustedes, la situación de la Comunitat Valenciana en cuanto a que solo pasaron 10 de los departamentos de salud en esta primera fase de la 0 a la 1, quedando 14 departamentos de salud pendientes todavía de ese pase a la primera fase. Fue una reunión muy aclaratoria y la valoro además positivamente. Y sin más, pues paso ya a las preguntas que quieran formularme. Empezamos por las que nos dirige El Mundo a través de Inma Lidón. Buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería que profundizara un poco en esa reunión con el Ministerio. Quería saber si le dieron explicaciones por escrito, como exigía el presidente Puig, por qué por qué 14 departamentos de salud no habían ido para pasar a la fase 1. Si se pidieron y se dieron los criterios que se van claramente, los criterios que se han de cumplir para que no vuelva a pasar este malentendido que parece que se cambiaron en el último momento. Y por último, si se va a revisar el informe de la Comunidad Valenciana y si se va a pasar de fase, no sé si el próximo lunes o incluso. Gracias.
Bueno, son muchas preguntas en una, ¿no? En primer lugar, decirle, como les he dicho, que fue una reunión positiva porque fue aclaratoria. Lo que hicimos fue descender a la realidad de nuestra comunidad valenciana para que los fríos datos se interpreten, pues eliminando cualquier tipo de sesgo relacionado con el sistema de salud. Y además yo creo que algo importante en estas aclaraciones, porque trasladamos que no conocíamos los criterios que había establecido el Ministerio y por los que podíamos ser medidos, e inclusive no habíamos tenido ningún informe por escrito, yo solicité, como muy bien ha dicho usted, que por favor, cada vez que vayamos a pasar de fase, es necesario que conozcamos cuáles son los criterios que utiliza el Ministerio para pasar de una fase a otra. Preguntas desde las provincias de Dani Guindo. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Yo le quería preguntar por el inicio de los PCRs en los centros de salud. Ayer tuvieron bastante confusión, algunos departamentos no tenían material, otros sí, algunos no sabían qué hacer, otros mandaban a los hospitales. Incluso esta mañana hemos comprobado que hay centros de salud que todavía no tienen PCRs y que no saben muy bien ni lo que tienen que hacer ni lo que no. Y era por si me podía explicar un poquito cómo ha sido este arranque de las PCRs en los centros de salud y cuándo se va a normalizar la situación, es decir, cuándo todos van a poder prestar este servicio. Pues mire, todas las instrucciones del procedimiento que se tenía que seguir en atención primaria fueron remitidas el mismo viernes a todos los centros de salud. La información que yo tengo a estas horas es que los departamentos ya han distribuido todo el material necesario, los EPIs, es decir, los medios que necesitan de protección individual para poder llevar a cabo la prueba, que se han repartido también los hisopos a todos los departamentos de salud, que están en función del número de población o de SIP que tienen y el número probable de sospechosos que pudieran tener. Por tanto, toda esa información se remitió el viernes desde una instrucción, el kit de extracción de la PCR, que ya se ha iniciado, que se inició ayer mismo y que esta tarde podremos tener ya datos de cómo se ha llevado a cabo y cuántas pruebas se han podido recoger cuando tengamos ya los resultados. Se han hecho desde primaria y algunos se han hecho desde centros hospitalarios en aquellas zonas donde el número a lo mejor de sospechosos que hay que hacerles la prueba con síntomas leves, que tengan síntomas, evidentemente, pues pudiera descargar también algo primaria. Pero como le digo, lo tienen todos los departamentos de salud que cuentan con el material y con el material de protección y con los kits para la extracción. Si algún concreto centro de salud no ha llegado o ha tenido alguna dificultad, pues seguramente el departamento lo facilitará cuanto antes, pero las instrucciones estaban todas enviadas y por tanto los directores de atención primaria lo conocen, así como lo han trasladado a los coordinadores de los centros de salud. Y la segunda pregunta era sobre el índice que parece que ha sido clave para que el Ministerio no haya permitido que 14 departamentos pasen a fase 1, que es el número reproductivo básico instantáneo. Parece que ese índice, la comunidad presenta uno de los peores de toda España y era para ver si están haciendo seguimiento de ese índice, que es el que precisamente dice cuántos contagios se pueden dar lugar y ver un poco en qué situación estamos y si ese índice cree que va a mejorar y vamos a poder pasar pronto de fase. Esa no fue una cuestión que se planteó en absoluto en la reunión de ayer. No hablamos de esta cuestión que usted dice del índice reproductivo. Nosotros, en cualquier caso... Yo no le preguntaba por la reunión de ayer, yo le preguntaba por el informe pero del yo Ministerio. se lo digo porque usted lo está evaluando en función de ese índice y le dije que no es ese el índice en este sentido, porque es un índice que va cambiando continuamente. Lo que yo le quiero trasladar es que en cualquier caso que hemos seguido siempre
los protocolos y las guías que ha establecido el Ministerio de Sanidad. Ahora, en esta desescalada, es cuando tiene que entrar atención primaria para hacer ese seguimiento de los sospechosos, que tienen que ser personas que tengan síntomas y que desde atención primaria van a tener que llevar a cabo las pruebas, y por eso hemos facilitado a los centros de salud los kits para poder llevarlo a cabo, y después, una vez que la prueba da positivo, pues poder establecer todos los contactos que han mantenido con las distintas grupos sociales a los que esta persona que dé positivo haya podido establecer. Ana Garrido, de La Razón. Buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería volver al tema de los casos sospechosos, porque creo que también es uno de los temas fundamentales. El domingo Fernando Simón dijo que la Comunidad Valenciana tenía una cifra nada desdeñable, creo que dijo, de casos sospechosos. Entonces, mi pregunta es: ¿cuántos casos sospechosos tenemos y si tenemos suficientes PCR para confirmar esos casos? Bueno, en primer lugar, precisamente nuestra capacidad para responder en esta desescalada, el documento y el protocolo que estableció el Ministerio de Sanidad, que entró en vigor ayer y que fue colgado en la página web del Ministerio el día 6, es donde se establece ese seguimiento, un seguimiento que venimos haciendo desde atención primaria, desde el inicio de la pandemia, no solo ahora con la desescalada. Desde el inicio de la pandemia empezamos a hacer un seguimiento a aquellas personas que tenían o mostraban síntomas con COVID, y desde atención primaria se daban las recomendaciones y las pautas que debía de seguir esa persona. Hasta este momento, los protocolos del Ministerio de Sanidad no establecía que se tuvieran que hacer pruebas de PCRs ni de test a las personas que seguían en su domicilio con síntomas leves, que es lo que varía ahora en la desescalada, que ahora, a partir del día 11, puede usted leer el documento que está colgado en el Ministerio, es cuando hay que empezar a hacer ese seguimiento, las pruebas, y a remitirlas al Ministerio, es cuando hemos empezado a hacerlas, hoy lunes. Por tanto, anteriormente esas PCRs estaban indicadas solamente para personas con sintomatología. Bueno, yo creo que ustedes conocen perfectamente para quién estaban recomendadas esas pruebas y a quién había que hacerlas. Y a partir del lunes, a partir de ayer, es cuando tenemos, a través de ese seguimiento que tenemos en atención primaria, tenemos que valorar a aquellas personas que son sospechosas porque tienen síntomas, aunque sean leves, con el COVID. Sí, pero la pregunta es ¿cuántos casos sospechosos tenemos y si tenemos suficientes PCR para confirmarlos? Porque lo pregunto, sí, porque creo que es una de las cuestiones que preocupa al Ministerio. Pues no debe de preocupar en absoluto ni al Ministerio y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, porque tenemos suficiente kit de extracción y tenemos suficientes laboratorios. Yo creo que lo comenté inclusive en la última rueda de prensa cuando informé de los parámetros que contenía el informe remitido al Ministerio, que teníamos suficientes laboratorios para poder hacer kits, tanto en nuestros centros hospitalarios a través de los laboratorios, como también en los laboratorios y las universidades y las instituciones públicas que también están certificadas para hacerlo. Por tanto, total tranquilidad porque tenemos capacidad. Y eso es lo que expusimos también ayer. Capacidad tenemos muchísima para hacer PCRs como para también hacer su análisis. Mi segunda pregunta era precisamente si tras la reunión de ayer, que usted ha valorado como positiva, ¿usted cree que el Gobierno, más pronto que tarde, nos va a dejar pasar de fase y si eso se va a volver a anunciar el viernes próximo o el domingo? No sé si hay alguna fecha en la que nos dirán que pasamos de fase. Yo no voy a entrar ahora mismo en ninguna especulación de cuándo se va a pasar por fases. En estos momentos se están manteniendo también reuniones los técnicos de la Dirección General de Salud Pública con los técnicos del Ministerio y cuando terminen todas esas reuniones yo mantendré una reunión también con el presidente de la Generalitat mañana para trasladarle cuáles los resultados que hemos obtenido y nuestra posición. ¿Usted se reunirá mañana con el presidente de la Generalitat? Sí. Vale, gracias. Mario Abril, desde Elche Televisión.
Buenos días, consellera. Buenos días. A estas alturas todavía no termino de entender por qué departamentos como los de Elche no han conseguido pasar a la fase 1 porque cumplían con todos los parámetros que estaba establecido por parte del Ministerio de Sanidad y, sobre todo, si conoce esos parámetros por los que los departamentos no han pasado a esa fase 1, ¿qué se propone para solucionarlos? Bueno, en primer lugar hay una cuestión que es la movilidad tan importante que hay en los departamentos donde no han pasado a la siguiente fase. Usted sabe que el eje Elche-Alicante o el propio Valencia y toda su área metropolitana o la ciudad de Castellón, por tanto la movilidad es una incidencia que hay que tener en cuenta. Y por eso le traslado, porque además es nuestra idiosincrasia, la Comunidad Valenciana, por nuestras características, por nuestra economía, por nuestro turismo, tenemos una movilidad en aquellas ciudades que tienen una mayor densidad de población. Boro Contreras, de Levante del Mercantil Valenciano. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Mire, son dos preguntas. Quería insistir un poco en saber si después de la reunión mantenida ayer con el ministro, si le ha explicado las razones por las que no toda la Comunidad Valenciana pasó de fase, si la Generalitat va a pedir esta semana pasar de fase. Eso por una parte. Y la otra pregunta que quería hacerle es, el Instituto de Investigación Carlos III recogía que el domingo el RT, el promedio de casos que cada persona con coronavirus puede llegar a infectar, era en la Comunidad Valenciana del 1,07. Era la segunda con mayor promedio, justo por detrás de Murcia y muy por encima de la media española. Me gustaría saber si esta cifra le preocupa a usted y si esto puede ser un impedimento para poder pasar a la fase 1 toda la Comunidad Valenciana. Mire, como ya le he dicho al compañero, la situación es el tema de la densidad y de la comunicación que existe entre departamentos. El hecho de que cambie, ese índice cambia totalmente todos los días, cambia ese índice. De hecho, cuando yo comparecí ante los medios de comunicación el pasado viernes, nuestro índice estaba en el 0,66, muy por debajo de la media de España. ¿Pero le preocupa que haya subido tanto al 1,07? No, es variable. No haya estado por encima del 1 desde principios de abril. No, es variable, es un índice totalmente variable. Vale, y la otra pregunta que había hecho, ¿pedirá a la Comunidad Valenciana pasar a la fase 1 a partir del lunes? Yo le digo y le he trasladado también a su compañera que no vamos a hacer especulaciones ni a generar ninguna expectativa. Lo que estamos haciendo es trabajando. Ayer lo que hicimos en esta reunión es descender a la realidad de la Comunidad Valenciana, porque los informes siempre son fríos, son cifras frías y hay que entender el sistema que tiene la Comunidad Valenciana. Sobre todo tiene un sistema no ya solo sanitario, sino epidemiológico y de seguimiento extraordinario, que además es referente en toda España y, por tanto, nosotros estamos preparados, como ya indicamos en nuestro informe, para pasar a la siguiente fase. Pero no voy a entrar en esas especulaciones ni a generar expectativas. Vamos a trabajar y después de que nosotros obtengamos nuestra conclusión, se la trasladaré al presidente de la Generalitat. Vicent Beibís, de Valencia News. Hola, muy buenos días, señora consellera. Buenos días. Vamos a ver, mi primera pregunta es respecto a los test, otra vez al tema de PCRs, más que nada porque sigue sorprendiendo noticias que siguen apareciendo y que casi todos los medios estamos reflejando, como que se les está denegando la petición de hacer test. Por ejemplo, le doy dos ejemplos claros que son un poco surrealistas. A Acerturia, que son centros de diálisis, donde se encontraron 3 positivos, 2 entre el personal y 1 entre los pacientes, que pidieron directamente, según denuncian ellos, a la Consejería de Sanidad hacer esos test, sobre todo por tener esa confianza para a esos pacientes no contagiarlos. Y luego ayer empezó también otro de las polémicas con los funcionarios de prisiones, que también lo han solicitado porque entienden que pueden contagiar a los reclusos y que pueden ser un foco de contagio. Extraña que se les esté denegando en virtud otra vez de que no solamente quienes estén dando síntomas. Extraña además porque con sus cifras, y son las suyas, señora consellera, seguimos en un 2,85% de la población valenciana únicamente que se le han hecho los test. Con las cifras que usted ha dado, son 129 test PCR por departamento y día. Eso parece
tal cual en unas cifras de pandemia, con todos mis respetos, una ridiculez. ¿Cómo puede ser posible? Y luego la segunda pregunta es también con respecto a los test. Se están hablando de que se apuesta por la primaria. En principio, las PCR se van a hacer en estos centros, pero además hay muchos consultorios auxiliares en la comunidad que están cerrados y con personal y horarios reducidos. ¿Se van a abrir esos consultorios auxiliares? Porque hay muchas personas que lo están preguntando. ¿En esos consultorios también se van a hacer pruebas PCR? Y por favor, yo le respeto enormemente a usted y a su equipo, pero por favor, responda a lo que se le pregunta sin dar tantas vueltas y por lo menos que nos quede claro alguna vez. Muchísimas gracias, señora consellera. Pues voy a serle muy clara. Mire, respecto a los test que haya que hacer o las pruebas que haya que hacer tanto para el personal de diálisis como para el personal de establecimientos penitenciarios, siempre tienen que tener un criterio clínico, no hay más. Si ese criterio clínico existe, se harán las pruebas como tienen que hacerse. Nada más que contestarle esto. Y respecto a los consultorios, no se van a abrir, porque precisamente los consultorios saben que cuando se abren es para el desplazamiento del médico de atención primaria a esos consultorios municipales para atender determinados días a la semana y determinadas horas, y por tanto lo que hemos hecho es concentrar todos los recursos humanos en los centros de salud. Eso no quiere decir que desde el centro de salud se puedan desplazar a la vivienda si es necesario para poder hacer la extracción de la muestra, o bien cerrando una cita vía telefónica desde atención primaria con el propio paciente para que se desplace. Estefanía Pastor, de Valencia Plaza. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Quería preguntarle, quería pedirle si nos podía decir de forma clara las explicaciones que dio ayer el ministro sobre por qué solo pasaron 10 departamentos de la Comunidad Valenciana a la fase 1, y en ese sentido si en algún caso el ministro de Sanidad reconoció un error, ¿no? Por la decisión o de falta de comunicación. Y si en ese sentido usted está de acuerdo con las explicaciones del Ministerio. Vamos a ver, yo le he dicho que fue una reunión aclaratoria y por tanto tuvimos ocasión de hablar de la Comunitat Valenciana y del informe que habíamos presentado. La razón y el argumento que se nos dio fue el tema fundamentalmente de la movilidad. Los departamentos que no han pasado tienen una movilidad, como saben ustedes y como he explicado, precisamente por cómo somos, porque es esta comunidad, porque hay siempre los sectores económicos y turísticos son los que permiten esa movilidad, pero yo también le expliqué o le pude aclarar que desde que volvimos y retornamos a la fase donde se volvieron a abrir los centros de trabajo, no habíamos detectado ningún índice llamativo que nos permitiera pensar que esa movilidad que había existido podía revelarnos un dato que pudiera ser llamativo. En ese sentido, quería preguntarle también si le han pedido al Ministerio movilidad interprovincial, ¿no? Entre departamentos de localidades vecinas, como si ocurre en el País Vasco, por ejemplo, entre Denia y Oliva. Lo pediremos, lo vamos a pedir para que se contemple, porque precisamente en esa movilidad nosotros, aparte de que tenemos una movilidad laboral, tenemos segundas residencias, porque vivimos además más en la costa, también segundas residencias en otra provincia, en las partes del interior, y por tanto eso también lo solicitaremos en su momento. Muchas gracias. Carlos Navarro, El Diario.es. Hola, consellera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, nos está comentando que la causa principal que les traslada el Ministerio es el tema de la movilidad, pero lo que dice Fernando Simón claramente es que faltaron pruebas PCR a sospechosos en el tema de atención primaria. Entonces, quiero saber si es una de las cosas, entiendo que sí por lo que ha comentado, que se van a corregir, porque ustedes lo tenían previsto a partir de este lunes, esas pruebas PCR a sospechosos. ¿Y en qué medida? O sea, si nos puede cuantificar. Por ejemplo, en el informe de la Consellería figura que en 2 semanas se hicieron 1.756 PCRs a sospechosos en atención primaria. ¿Cuánto se va a incrementar esa cifra? Bueno, en primer lugar, decir que nosotros no es que vayamos a corregir nada.
es que nosotros empezamos la desescalada a partir del día 11, como nos indicó el Ministerio, siguiendo el protocolo de cómo debíamos de hacer, dónde debíamos hacer y a qué personas, a qué pacientes había que hacerle la PCR en el ámbito de atención primaria, en el ámbito hospitalaria y en distintos ámbitos. Y por tanto no es que hay que corregir, es que nosotros hemos puesto en marcha este sistema en el momento indicado el Ministerio a través de su protocolo. Vale, y ¿tienen previsto cuánto se va a incrementar esas pruebas PCR a los sospechosos que vayan detectando? Las pruebas que sean necesarias, es decir, yo no le puedo cuantificar en función de los sospechosos que haya en cada departamento y en cada centro de salud. Es la labor y el trabajo que tiene que hacer ahora mismo atención primaria, que es una vez detectado con síntomas, sospechoso pero con síntomas, aunque sea leves, es a quien se les debe de hacer la prueba. Por tanto, no puedo decirle en estos momentos. Toda nuestra capacidad, evidentemente, como pone el documento que entró en vigor ayer, pues lo vamos a poner al 100% de nuestra capacidad. ¿Y el Ministerio no les trasladó un índice mínimo al que tenían que llegar? No. De casos, de pruebas PCR a casos sospechosos. No, ni antes ni ahora. Si el Ministerio publicara el criterio, que era lo que estuvimos comentando en varias ocasiones, pues probablemente ya podremos orientarnos. Nosotros, desde luego, independientemente de los criterios que emita el Ministerio, nosotros desde el día 11, como estableció el Ministerio, vuelvo a reiterar, pondremos toda nuestra capacidad y la mayor potencia para en esa desescalada poder hacer las PCRs. Y la última ya, después de esa reunión, ¿cree que ha habido, como desde algunos departamentos o de algunos miembros del Consejo se está deslizando, que ha habido un trato de favor del Gobierno a otras autonomías para que pasen de fase? O sea, que ha habido un criterio político sobre el criterio de salud. Mire, yo tengo que mirar hacia adelante. Tenemos todavía que estamos hablando de la primera fase y nos quedan 2 más. Y da la sensación que con esta primera fase está todo hecho y no está nada hecho. Nosotros nos preocupamos de que la Comunitat Valenciana camine y transite por estas fases con total seguridad. Seguridad para los ciudadanos y ciudadanas. Aquí el criterio máximo tiene que ser un criterio técnico y un criterio que nos dé las certezas de que vamos a transitar, como digo, por esas fases con total seguridad, porque para nosotros la prioridad es la salud por encima de cualquier otra. Por encima de cualquier otra. Y por tanto, así es lo que vamos a hacer durante todo este tiempo. Aún quedan muchísimas fases. Por tanto, nosotros vamos a ir con pie firme, evidentemente poniendo encima de la mesa los criterios que se nos exigen y que nosotros cumplimos y afianzando cada fase para poder continuar en esta desescalada. Muchas gracias. Nuria Balaguer, Periódico Mediterráneo. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Retomo nuevamente el tema de la reunión de ayer con el ministro. Ha hablado usted de ese criterio de movilidad que se ha puesto encima de la mesa para argumentar un poco por qué la comunidad no ha pasado de fase. Ha hablado de que ha sido una reunión aclaratoria, positiva, pero en cambio, tanto usted como el presidente Puig, el día que se conoció la decisión del Ministerio de que la comunidad no pasara, pusieron mucho énfasis en que no estaban de acuerdo con esta decisión y que creían cumplir todos los criterios. No sé si ahora esas aclaraciones que les ha hecho el Ministerio les hacen ya entender, estar de acuerdo con la decisión, porque por sus palabras parece que es lo que deja entrever. Bueno, lo que dejó entrever, no, lo digo, era un criterio que no se contemplaba, el de la movilidad. Nosotros, cuando remitimos el informe, todos nuestros criterios, ustedes los han podido ahora ya inclusive comparar, eran unos criterios que cumplíamos, pero en ningún momento se había establecido dentro de esos criterios la parte referida a una movilidad excesiva como puede haber donde hay una densidad mayor de población. Por tanto, este criterio no se conocía, este criterio no lo conocíamos con anterioridad. Por eso defendimos y seguimos defendiendo que los datos que nos solicitó el Ministerio, pues se puede detraer la conclusión de que cumplen todos los
los requisitos para que hubiéramos pasado a la siguiente fase. Por otra parte, quería comentarle, usted anunció hace unas semanas que se iban a aprobar unos 600 contratos, si no recuerdo mal, para personal sanitario para reforzar esas plantillas de cara a todo el periodo de desescalada que ahora viene y los próximos meses. Habló especialmente de los MIR, de los profesionales residentes que acaban este mes, si no me equivoco, su periodo formativo. Sin embargo, nos han trasladado varios residentes cierto malestar en las últimas horas porque al abrirse la bolsa de inscripciones resulta que los residentes van en último lugar en esas bolsas después de que muchísimos de ellos han estado en primera línea de la pandemia, han tratado el tema del coronavirus y sienten que de alguna manera no se compensa el trabajo que ellos han hecho durante 5 años en la sanidad pública. No sé qué tiene usted que comentar a este respecto. Bueno, no sé concretamente cuál es la situación de esos 3 residentes que usted ha comentado, no sé cuál es su situación. Lo que sí que es cierto es que nuestra voluntad es que ofrecerles a esos residentes y sobre todo ahora también de atención primaria y de especialidad de enfermería para que puedan incorporarse también a atención primaria. Durante este tiempo hemos hecho 746 contratos en atención primaria para reforzar la pandemia, pero en concreto sobre esos especialistas que terminan ahora, cuando pasen su fase de evaluación, saben que nuestro compromiso es prorrogarle los contratos 6 meses más. No sé exactamente la situación de las personas concretas que usted me traslada, porque no sé tampoco si estaban ocupando otra plaza de otra persona que está por encima en la bolsa o no. Es una cosa muy concreta que yo creo que estos residentes lo pueden resolver dirigiéndose directamente a la Consejería de Sanidad, en concreto la Dirección General de Recursos Humanos, que seguramente que podemos darle respuesta a las dudas que nos puedan plantear. Víctor Romero, desde El Confidencial. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí, señora consejera. Quería comentarle 2 cosas. Una, me sorprende que diga que no conocían los criterios de movilidad, porque hay un informe de indicadores publicado a finales de abril donde ya se indica que la movilidad se iba a tener en cuenta a través de los estudios que estaba haciendo de Big Data el Ministerio de Transportes. Me gustaría saber si es que no estamos hablando de lo mismo o son factores distintos. Y luego quería hacerle una pregunta concreta sobre esto. Usted dijo el viernes pasado que había propuesto al Gobierno que, bueno, ya que se tenía en cuenta en los criterios de movilidad, si se podían introducir factores, digamos, restrictivos dentro de la movilidad para pasar de fase poniendo límites a la movilidad. Yo tengo entendido, es la información que nos ha llegado y es lo que quiero, si me puede confirmar, por favor, es la pregunta básicamente la que quiero que me confirme. Ayer en la reunión del Consejo Interterritorial se propusieron 2 cosas. Una, por un lado, establecer reuniones bilaterales el jueves y el viernes entre cada comunidad autónoma y el Gobierno para estudiar cada caso por separado, y luego que en las diferentes fases tengan la posibilidad las comunidades autónomas de introducir restricciones dentro de su propia peculiaridad, como ha ocurrido en el caso del País Vasco, es decir, hacer como desescaladas a la carta, que es lo que ha pasado en el País Vasco, y que esto se pueda estudiar por parte del Gobierno. Y si esto entraría, digamos, en este esquema, entraría la posibilidad de establecer restricciones a la movilidad dentro de las áreas de salud, que es lo que usted propuso, o al menos eso es lo que nos dijo el pasado viernes, de manera que el criterio de la movilidad se pudiera amortiguar de alguna manera en función de cada territorio. Gracias. No, perdón, a lo mejor yo me expliqué mal, seguramente me expliqué mal. Yo no hablé de las restricciones de movilidad. Yo lo que dije era la posibilidad que cuando se pasara la primera fase, lo que le planteé es la posibilidad de que algunas medidas que había que implantar en la primera fase pudieran quedar aplazadas unos días, pero no era sobre la movilidad. Estamos hablando de movilidad general, estamos hablando de algunas medidas de la fase 1, que era lo que propuse, la posibilidad de que fuera un poco más despacio en algunas zonas, pero no de la movilidad ni de las limitaciones a esa movilidad. Y efectivamente tuvimos una reunión bilateral de la que di cuenta en rueda de prensa también, y donde comparecí el pasado viernes para explicar que en aquella reunión bilateral
pues las conclusiones de mi reunión bilateral fue de trasladarnos una enorme satisfacción de cómo el Gobierno valenciano y la Conselleria de Sanidad había trasladado no solo los datos, sino el informe completo que, como saben ustedes, presentamos el mismo miércoles. Sí, pero la pregunta es si se va a tener en cuenta la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer restricciones propias, es decir, que puedan tener en cuenta factores correctivos como ha ocurrido con el País Vasco, si esto se acordó ayer en el Consejo Interterritorial. No se acordó nada. El Consejo Interterritorial no se acordó. Lo que se acordó es que las comunidades podían seguir mandando propuestas o también, no solamente propuestas, también dudas que tuviéramos a lo largo de esta semana respecto de la orden publicada sobre las actividades de esta primera fase. Si el tema de los sospechosos se puede corregir con las PCRs, la movilidad es la que tenemos, esa no la podemos cambiar, ni la densidad de población. ¿Cómo se puede corregir esto o en qué momento esto va a dejar de ser un factor determinante? No es que se puede corregir, es que lo ponemos en marcha cuando nos ha indicado el protocolo del Ministerio, que está publicado en la página web y que ya lo he trasladado, donde indica que en la desescalada tenemos que, para esta desescalada tenemos que empezar a partir del lunes, día 11, a llevar a cabo todas estas pruebas y, por tanto, lo que yo he dicho es que la Comunitat Valenciana en esta fase pondrá en marcha toda su capacidad. Desde Diario Información... Sí, pero me refiero a la movilidad, a la movilidad y la densidad, que cómo se puede corregir esto, porque esta la tenemos siempre. ¿En qué momento dejará de ser un factor que porque pudimos trasladar ayer al Ministerio, descendiendo a las cosas más concretas de la Comunitat Valenciana, que tenemos precisamente un sistema de vigilancia que es referente en toda España y que nos permite detectar, controlar toda esta situación, la situación que se pueda producir en unas zonas con movilidad como es la que tiene la Comunitat Valenciana en estas ciudades y departamentos. Ahora sí, Pino Alberola, desde Diario Información. Hola, consellera, buenos días. Buenos días. Vuelvo al tema de la movilidad, pero el Ministerio exactamente, ¿qué les exige? Que se controle esa movilidad, que no haya tanta movilidad, porque tampoco sé qué diferencia puede haber con la movilidad de las áreas industriales del País Vasco, porque ellos han podido pasar y nosotros no. Bueno, yo lo que me refiero es a la movilidad en la Comunitat Valenciana. Yo no he hecho ninguna referencia ni hicimos ninguna referencia a otra comunidad. Cada comunidad yo creo que habrá presentado su plan, habrá trasladado cuál es su propuesta y la Comunitat Valenciana hizo lo propio. Cuando se nos indica que uno de los aspectos o uno de los criterios que nosotros pues no conocíamos que habían tenido en cuenta era la movilidad, nosotros evidentemente descendimos, explicamos cuál es la idiosincrasia de la Comunitat Valenciana y por tanto lo que dijimos es que si lo que preocupa es la movilidad, nosotros, como le he dicho al anterior compañero que ha intervenido, tenemos un sistema muy robusto, muy eficaz para poder aquí en la Comunitat Valenciana, fíjese, hasta en los departamentos que han pasado de fase, imagínense que se podía producir un pequeño brote, aquí como en cualquier otra comunidad. Tenemos un sistema de comunicación, tanto desde salud pública con atención primaria, que nos permite enseguida poner todos los cortacircuitos para procurar que eso no vaya a más. Eso es lo que les explicamos, es decir, es que tenemos un sistema de verdad de vigilancia que tiene una capacidad extraordinaria para controlar las distintas fases. Y eso es de lo que hablamos y lo que les informamos y les explicamos con detalle cómo funcionan nuestros sistemas. Vale, y mi siguiente pregunta es, ¿se van a empezar a hacer PCRs en los centros de salud a los casos sospechosos que aparezcan? A los que ya llevan unos días enfermos, una semana, ¿a esto se les va a hacer algún tipo de prueba? Sí, tiene que tener síntomas, ¿vale? Con síntomas leves. Entonces, el médico de atención primaria se pondrá en contacto, puesto que lo tiene en su historial, en su base, que es lo que iniciamos desde el principio, el papel que ha estado desempeñando atención primaria. Se pondrá en contacto el médico para saber
cómo se encuentra, si tiene los síntomas, para poder cerrar una cita o bien por desplazamiento al centro de salud o bien por desplazamiento, depende de la situación de esta persona, para poder hacerle la extracción de la prueba, tener los resultados cuanto antes. Y si alguna persona, imagínese en estos días, piensa que es sospechoso de haber contraído el virus, tiene que inmediatamente ponerlo en conocimiento, porque en 24 horas tenemos que haber extraído la muestra y para poder llevarla a nuestros laboratorios para saber exactamente si ha dado positivo o no, y empezar este recorrido de contactos que ha podido tener para proceder también en consecuencia. Silvia Yus, Onda Cero, Marina Baixa. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Yo quería preguntarle por la situación a medio plazo en el departamento de la Marina Baixa, porque aquí, bueno, estamos en fase 1, tenemos una población flotante que multiplica en mucho la población censada, que ahora mismo no está porque no hay turismo, y unas instalaciones que históricamente son deficitarias o insuficientes para cubrir esta población. La Consellería tiene prevista la ampliación del hospital, pues para ampliar esa capacidad, pero esto no va a llegar a tiempo, evidentemente, cuando haya futuras fases de las desescaladas en la que se permita la llegada de otras personas de otros puntos hasta esta zona. ¿Qué plan tiene la Consellería de refuerzo de las actuales instalaciones o de personal para cuando esto se produzca, para evitar que no vuelvan a colapsar las UCIs en este centro, donde al principio de la pandemia sí hubo un problema importante y hubo que derivar más de 20 pacientes intubados a otros centros porque no cabían literalmente aquí en el Hospital Marina Baixa? Bueno, en primer lugar, decir que no sé cuándo se pondrá en marcha esa fase donde podamos tener una comunicación entre distintas provincias y entre distintas comunidades. En cualquier caso, aunque en determinados momentos y puntos álgidos de la pandemia el Departamento de la Marina Baixa ha tenido pues momentos de una cierta, haber llegado al 100% de su capacidad, sabe que no ha habido ningún problema, y lo traslada en muchas ocasiones. Todos los departamentos de salud de la provincia de Alicante tienen capacidad, inclusive la Marina Baixa, para poder recibir pacientes de otro departamento. Inclusive sabe que hemos contado, como seguiremos contando, con la sanidad privada para esas derivaciones. Saben que es un hospital que tiene deficiencias y que tenía que haberse ampliado desde hace ya muchísimos años, que nosotros el proyecto ya está concluido y por tanto queremos cuanto antes pues poder iniciar esas obras, pero como muy bien dice, desde luego no van a estar ni acabadas ni terminadas porque faltará mucho tiempo para que puedan entrar en marcha esa nueva ampliación. ¿Hay un plan de refuerzo para esas fases de personal o específico para la Marina Baixa, o va a entrar en los refuerzos autonómicos? Mire, permítame que no hable exclusivamente de un departamento, porque son 24 departamentos. Los recursos humanos se destinan luego, es general, se detraen de la bolsa y de la llamada que se hace desde la Consejería de Sanidad, pero que luego van a cada departamento en función de las necesidades, o bien de especialistas, o bien de refuerzo de atención primaria, o cualquier necesidad que haya que atender. No son profesionales que van directamente o se contratan exclusivamente para ese departamento, sino que en función de las necesidades que se nos trasladan, pues se les provee de esos recursos. Y mi segunda pregunta es relativa a los test de seroprevalencia que se está realizando al personal sanitario. Nos han trasladado varias quejas de que el resultado de esos test está tardando más de 10 días en dársela a los sanitarios. No sé si esto puede confirmar que es así o cuánto se suele tardar en dar esos resultados. No es la información que yo tengo de que tarden en darle los resultados. En cualquier caso, esos sanitarios, y además estando dentro del sistema sanitario de un departamento, pueden dirigirse directamente a la gerencia para trasladar que quieren conocer el resultado. No hay ningún problema. Y ya le digo que la capacidad de hacer test ha aumentado exponencialmente desde hace ya varias semanas, y por tanto yo creo que es una información que puede obtener perfectamente el profesional de su propio departamento. Muchas gracias, consellera. Cristina Chacón, Valencia Extra. Hola, consellera, buenos días. Buenos días. Yo quería saber si en la próxima reunión con el Ministerio va a mantener esa propuesta de limitar, por ejemplo, el número de personas que puede estar en una reunión, y si va a añadir también cambios por aclarar respecto a la movilidad, es decir, si va a pedir que haya algún cambio respecto a la norma general en el caso de la movilidad valenciana. Y luego, en segundo lugar, si ya han valorado el funcionamiento del análisis de las aguas fecales
y si conocen cuál es la calendarización para llegar a otras zonas. Gracias. A ver, respecto de la movilidad, tengo que decirle que nosotros, ya se lo he comentado también a sus compañeros, vamos también por fases, ¿eh? Están ahora mismo hablando los técnicos, trasladaré al presidente cuáles son los resultados y nuestras conclusiones y, por tanto, tomaremos una decisión. En cuanto a la analítica, a los análisis de las aguas fecales, yo les dije que se aprobó el protocolo y el convenio hace unos días, prácticamente. Yo ya he entrado en comunicación además con el alcalde de Valencia, con el señor Ribot, que se ha mostrado encantado de que pueda participar la ciudad de Valencia en este proyecto para poder detectar a través de las canalizaciones, poder extraer muestras para esos análisis, pero todavía es pronto para tener una muestra que sea relevante para poder informar de ella. Miguel Ángel Ors, Radio Televisión Española. Buenos días, consellera. Buenos días. Mire, quería, por concretar, el Colegio de Médicos de Castellón respecto a la atención primaria, supongo que usted sabe que han comentado que no están preparados, no tienen suficientes recursos humanos para atender los test PCR y para atender el resto de patologías. Dicen que falta personal y que les falta planificación. ¿Qué dice usted al respecto? Pues yo le traslado lo mismo que he trasladado antes, que tienen todo el protocolo desde el viernes, que me trasladan que los departamentos son, es decir, los centros hospitalarios son los que tienen que remitir todo el material que requieren, y en cuanto a recursos humanos saben que yo ya trasladé también de que estamos impulsando para que se incorpore más personal en atención primaria y que irá llegando. Por tanto, yo espero que esa planificación termine cuanto antes respecto a la necesidad de poder cubrir algún recurso humano que pueda faltar, pero en cualquier caso tienen la información desde el viernes pasado. Y otra cuestión respecto a la residencia de ancianos de Alcoy. La Asociación de Familiares de esta residencia les han pedido información a la Consejería de Sanidad porque quieren saber qué es lo que ha sucedido, porque seguramente preparan acciones legales. Dice que han fallecido el 54% de los residentes de allí, o sea, son 75 de 138 residentes. ¿Tienen ustedes pueden aportar algún tipo de información sobre qué es lo que ha ocurrido en esa residencia concretamente? No, yo ya dije que en estos momentos no tengo toda la información, que hay que hacer un estudio y lo tienen que hacer desde el punto de vista sanitario, evidentemente, de cómo se han podido producir esos contagios, la situación también de los pacientes, su situación también, su estado de salud, etcétera, etcétera. Pero yo no he recibido en estos momentos, no digo que haya podido llegar a algún otro departamento de la Consejería de Sanidad, pero en concreto a esta consellera no le ha llegado la solicitud de información, que en cualquier caso estaremos encantados de facilitar la información que nos soliciten los familiares, la asociación, porque es necesario también que seamos muy transparentes en la información que tenemos que trasladarle a aquellas personas que además han perdido un ser querido. Ana Talens de la cadena SER. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Yo quisiera, por favor, que si me pudiera concretar un poco más cuáles son los parámetros, cuáles son los criterios que ha pedido el Ministerio que corrijamos o que aportemos, porque me ha quedado claro la movilidad. O sea, nosotros tenemos que garantizar que la gente no se contagie por ir de un sitio a otro. Luego, los PCR. También tenemos que hacer más PCR en atención primaria. Pero, ¿qué otros criterios? O si se ha pedido algo más en concreto. Y también me gustaría saber los plazos en los que podemos contestar y en los que va a decidir el Ministerio si pasamos de fase, si nos quedamos, porque en teoría iba a ser mañana, pero me ha parecido entender que usted ha dicho que en una semana podrían contestar. Eso me gustaría que aclarara qué tiempo tenemos para poder presentar las correcciones. Eso por un lado. Contésteme y luego sí, hago la siguiente pregunta, por favor. Sí, porque ha comentado usted varias cosas. Gracias, Talens. Bueno, en primer lugar, no tengo ningún otro criterio. El criterio es el que les he trasladado. El tema de la movilidad y de la densidad de la población en estas zonas. Si ven, todo el resto de departamentos han pasado a la fase 1, pero aquí pues el tema de esa movilidad y de esa densidad pues preocupaba. Un criterio que ya les digo que no era el que pensábamos que nos podían medir.
esto es así. No nos han dado ningún otro criterio. La necesidad de hacer PCR es que lo estamos haciendo de acuerdo con el protocolo que nos han indicado. No tenemos ningún otro criterio. No se nos facilitó ningún otro criterio. Sin embargo, yo sí que solicité, tanto en el Consejo Interterritorial como ayer en mi reunión bilateral, la necesidad de contar con criterios muy claros antes de pasar en fases, porque todavía nos quedan 2 fases más. En este sentido, permítame que le repregunte, ¿y qué ha dicho el Ministerio? ¿Ha habido un compromiso de que va a poner negro sobre blanco, blanco sobre negro, perdón, o negro sobre blanco, que ya no sé cómo se dice, las condiciones, los criterios? Sí, se comprometió a establecer siempre los criterios con anticipación para saber en cada fase qué criterios teníamos que reunir. Vale. Y una última cuestión. El juzgado ha admitido la demanda que le presentó el CSIF contra la Consellería por no dotarles de protección y ha dado traslado al fiscal. No sé si tenía conocimiento de esto y qué valoración le merece esta decisión del juzgado. No tengo todavía conocimiento de que se haya trasladado a Fiscalía. En cualquier caso, responderemos a través de, como no podía ser de otra manera, a través de la Abogacía de la Generalitat, los requerimientos o aclaraciones que nos solicite el juzgado, porque nada más lejos que colaborar, evidentemente, con la justicia. Salut Pedrós, des de Punt. Bon dia, consellera. Bon jo dia. volia insistir en la reunió que mantinguérem ahir amb el Ministeri de Sanitat i volia preguntar-li, perquè el president Ximo Puig va dir que volien un informe per escrit dels motius que havien impedit passar a la comunitat a la següent fase. I aquest informe no ha arribat. Fernando Simón va dir ahir que no hi havia cap problema en que aquest informe fora públic. M'agradaria saber si ja es conformen en el que els van dir ahir en la reunió o van a continuar demanant aquest informe. I en aquest sentit també el president també ha dit que vol que els criteris per a les pròximes fases siguin transparents, si el Ministeri té aquest compromís de deixar aquests criteris ben clars per saber quins requisits hem de complir. Bueno, pues enlazando con la pregunta que me había hecho su anterior compañera, decirle que sí, que evidentemente se ha comprometido a trasladarnos los criterios para pasar de fases y que no nos encontráramos en la situación que hemos tenido ahora, que no sabíamos cuáles eran los índices en los que íbamos a ser valorados. Sí, lo que teníamos, sí, la información que teníamos que remitir al Ministerio, pero no el grado de valoración de todo esto. En cualquier caso, nuestro sistema de salud no se puso jamás en duda, ni cuando remitimos el informe del que fuimos además felicitados, ni en la reunión que mantuvimos ayer, y por tanto estamos satisfechos y vemos muy positivamente el que ayer tuviéramos la oportunidad de aclarar todas estas circunstancias que nos han impedido pasar a la fase 1. Pedimos el informe y lo hemos reclamado, el informe, ¿no? Nos gustaría conocer exactamente. Ayer se nos dio un poco el indicativo de que era la movilidad la que les preocupaba para no pasar a la fase 1 y nosotros ayer explicamos y aclaramos que estamos preparados porque tenemos un sistema que es referente en toda España y que lleva implantado y con el que llevamos trabajando mucho tiempo, no solamente por el COVID-19, sino para también otro tipo de epidemias que, en fin, no estamos exentos de pasar. Por tanto, yo creo que esa reunión aclaratoria de todos estos términos pues facilitó que el diálogo fuera fluido y trasladamos, evidentemente, pues como ustedes saben, nuestro malestar y escuchamos también al Ministerio. M'agradaria saber, avui és el dia de la infermeria, si tenen el número de pacients, d'infermeres contagiades, perquè ha donat el número de professionals contagiats, si el tenen separats. No tengo el número de contagiados, no lo tengo, gracias. Gracias. No hay más preguntas. Bueno, pues trasladarle 2 cosas que creo que es importante. Una es que me parece que es importante que hoy recordemos a la enfermería. Hoy es el Día Mundial de la Enfermería y de las matronas, de las enfermeras y de las matronas, y es un día muy importante para ellas y para el sistema sanitario de salud, porque son una pieza clave en el cuidado, en la atención. Y en este tiempo hemos visto además una parte de generosidad y de humanidad que se ha puesto más de relieve cuando han tenido que estar cerca
de un paciente en una situación ya terminal, donde han tenido pues esa generosidad de estar con ellos, de tomarles la mano, de cuidarlo, de mimarlo, en un momento donde la ausencia de las familias hacía todavía más dolorosa esa despedida. Así que me gustaría trasladar a toda la enfermería nuestra felicitación por el enorme trabajo que están desarrollando en esta pandemia, por su compromiso con la sanidad y sobre todo por ir más allá del desempeño de sus funciones, que es mostrar esa humanidad tan importante cuando carecemos de salud. Y a todos ustedes recordarles nuevamente, los que han pasado a la fase 1, no relajen las medidas, no se confíen en absoluto. No quiere decir que haya pasado la situación que tenemos de epidemia, quiere decir que vamos relativamente bien, pero queda todavía un camino largo. Y a los que no han pasado, pues decirles igual, que en ciudades donde hay una movilidad importante tenemos que seguir actuando con responsabilidad, con la misma responsabilidad con la que hemos actuado hasta ahora, pensando siempre que todo esto nos beneficiará al final. Y apelo, por tanto, a esta responsabilidad tan demostrada y la que tanto hemos presumido fuera de esta Comunitat Valenciana. Que pasen un buen día.